ideas cruzan mi cabeza. Una tormenta como bruta que pasa toda por su tiempo. Anhelos e ilusiones. Una madera enredada, ya no sé por dónde empezar. Quiero descansar, quiero descansar. Mi alma está agotada de tanto batallar. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, mis hermanos queridos. Damos gracias al Señor que podemos continuar una vez más con estos estudios. Son videos relativamente cortos, como ustedes pueden ver, de 10 minutos, por ahí no más de 15. Quizá en algunos que otros videos en cuanto a este estudio pueda tener un poco más de tiempo, pero está diseñado, por lo menos pensado de esa manera, para que realmente nosotros podamos tener, aunque sea lo que podríamos llamar el ABC, sobre este tema que estamos planteando, ¿no? Estamos conociendo a ese libro que tanto amamos nosotros, que es la palabra escrita de Dios. Y el título de este estudio es La palabra del Dios nuestro. Hermanos, como le he dicho hace un momento, tenemos que estar agradecidos, no solamente por la salvación que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, sino también porque nos ha dejado este libro, ¿no? Que es la guía para todos aquellos que nos consideramos cristianos e hijos de Dios. Habíamos dicho en el video anterior, y yo les invito, hermano, a que ustedes ingresen a la página de Luminares en el Mundo y puedan de esa manera ver el video anterior para poder entender también lo que hoy vamos a hablar, ¿no? Hermano querido, habíamos dicho nosotros que la Biblia es la eterna palabra de Dios, ¿no? Y es dada hacia toda la humanidad. Y nosotros con este hermoso y sagrado libro podemos formarnos, ¿no? Formarnos como grandes o por lo menos como buenos creyentes, ¿no? También sabemos nosotros que tienen normas absolutas que van, por supuesto, en contra de lo que actualmente tiene como pensamiento y como norma el mundo, ¿no? Que son normas relativas, verdades relativas. En todo lo contrario es la palabra escrita de Dios, que sabemos nosotros que tiene verdades absolutas y que por supuesto son irrefutables, ¿no? Hermano querido, esta Biblia es suprema, es infalible, es inmutable y es inerrante. Y es todo para la fe y la práctica del cristiano. También dijimos, como para hacer un breve repaso, su corporación en forma escrita fue por inspiración sobrenatural. Este libro, hermano querido, ha sido inspirado por el Santo Espíritu de Dios que ha movido a los hombres, ¿no? La transmisión precisa hasta el presente fue por preservación providencial. No hay otra explicación de por qué y cómo ha llegado la Biblia hasta estos tiempos si nosotros no vemos la mano de Dios de una manera providencial, ¿no? Y hermanos queridos, hay que entender en cuanto a este tema que este libro, más allá que es un libro donde Dios ha tenido esa preservación providencial, fue escrita por hombre. Dios utilizó hombre. No es un libro que ha bajado del cielo y se ha presentado a los hombres de una manera misteriosa, mística, ¿no? Si Dios quería hacerlo así, lo podría haber hecho, pero no. Dios utilizó hombres. Y vamos a ver en este día los materiales, esos materiales primitivos, ¿no? Con lo cual Dios también se ha valido, y el hombre de aquellos tiempos solía tener todo esto como, bueno, la primera tecnología para poder escribir, ¿no? El título de este segundo video se va a llamar Los primeros materiales primitivos de la Escritura. Y por supuesto, hermano querido, que vamos a ver realmente qué tan rústico, tan rudimentario era todo esto, y nosotros solamente tenemos que levantar la mano al cielo por ver cómo el Señor
cumplió lo que hemos leído también allá en Isaías 48, a pesar de todos estos materiales tan endebles, ¿no? Y por supuesto también tenemos que tener esa admiración hacia aquellos primeros escritores que utilizaron estos materiales y herramientas para trabajar bueno, componer lo que hoy tenemos nosotros como las Sagradas Escrituras, ¿sí? Hermano querido, la preservación providencial de los primeros escritos puede notarse claramente en los primeros materiales primitivos. Así es, mi hermano querido. La composición endeble de estos materiales se deterioraron en los primeros siglos, hermano querido, porque eran materiales muy débiles, ¿sí? Hermano, tenemos que saber nosotros, como he dicho hace un momento, que la palabra del Dios nuestro ha permanecido hasta ahora y para siempre, ¿no? ¿Sobre qué fueron escritas las antiguas escrituras? Bueno, las personas escribían en un tipo de papel totalmente primitivo que provenía de una planta llamada papiro que crecía ahí en el río Nilo, al costado del río Nilo. Por lo menos los primeros escritos del Antiguo Testamento, algunos, fueron justamente escritos sobre este papiro, ¿no? Y este papiro era una especie de papel totalmente rústico que después de un proceso sencillo de juntar estos juncos y de esta planta, ¿no es cierto? Se lograba prensar, luego se pulía todo eso y de esta manera se podía formar una especie de papel totalmente rústico y endeble, ¿no? Y sobre estos papeles justamente que Moisés comenzó a escribir sus primeros 5 libros. Así, mi hermano querido, sobre esos materiales. Dios utilizó humildemente también estos materiales, ¿no? Creo yo que de esta manera es que podemos ver la gloria de Dios reflejarse en estos materiales primitivos, ¿no? Hermano querido, más adelante, aproximadamente unos 2000 años antes de Cristo, se llegó a preferir, o digamos como que avanzó un poco más esta tecnología que vemos nosotros, primitiva, pero tecnología en fin, se prefirió los cueros, ¿sí? Porque lógicamente estos iban a durar un poco más. Estos cueros estaban hechos de pieles de animales y eran conocidos o llamados como vitelas. Entonces vemos nosotros ya cómo comienza a evolucionar, se ha gestado en este papel tan primitivo la palabra escrita de Dios, esa palabra que amamos nosotros. Luego avanzó un poco más, por supuesto, y ya vemos que fueron escritas en pieles, ¿no? Que por supuesto ya es un material un poco más maniable, es un material que va a durar bastante más. Y ahí también se plasmó la hermosa palabra del Dios nuestro, ¿no? Luego de tener estos papiros, estas vitelas que eran las pieles, el escritor aplicaba en la tinta con un instrumento llamado estilete. El estilete era más bien parecido como a un bolígrafo, una lapicera actual y moderna que tenemos, solamente que no contenía la tinta por dentro, sino que había que mojar la punta del estilete en un tintero y de esa manera comenzar a escribir ya sea en el papiro o ya sea en la vitela, que era la piel, el cuero. Y por supuesto que eso llevaba mucho tiempo, ¿no? A veces nosotros no podemos o no queremos estar escribiendo en la hoja porque es muy cansador, ¿no? Y con la tecnología realmente ya prácticamente creo que solamente nuestros niños que van al colegio están utilizando mucho la lapicera para escribir, ¿no? Pero hermano querido, este era un trabajo que se tomaban aquellos primeros escritores. Aquí vemos también, por supuesto, el amor que tenían estos escritores al traducir, al ser inspirado por el Espíritu Santo para poder escribir esta palabra de Dios, ¿no? Hermano querido, este material estilete, el material también como el papiro y como la vitela, que es el cuero, nos demuestra, hermano querido, realmente un Dios todopoderoso. Como dije anteriormente, ya tendría que haber desaparecido hace muchísimo tiempo atrás la palabra escrita de Dios. Pero como también dijimos, hermano, en este estudio, es de que la preservación es divina. Esa preservación que ha dado Dios
ha llegado hasta este tiempo, a pesar que ha sufrido persecución, le han quemado la Biblia, han intentado hacer desaparecer, en estos tiempos se le ha agregado versículos, se le han quitado versículos, la Biblia está siendo mutilada y atacada por todas partes, pero sin embargo continúa firme la palabra escrita de Dios, ¿no? Ahora, hermano querido, usted imagínese a Moisés escribiendo los primeros 5 libros con estas primeras herramientas. El tiempo que le ha llevado escribir todo esto. Y no hablemos también de los demás profetas y, bueno, los demás escritores de la Biblia, ¿no? Hoy, hermano querido, en cuestión de horas y con la ayuda de la tecnología, podemos hacer varias impresiones exactas, con un clic en un botón, ¿no? Y cientos de copias saldrán exactamente igual. Antiguamente no era así, ¿no? Esto a nosotros nos tiene que también llevar a valorar el libro este que tenemos como la Sagrada Escritura. Hoy en día es tan lamentable a veces escuchar a hermanos que no tienen ni siquiera lo que es una simple lectura devocional todos los días. Es muy triste también, hermano querido, ya cuando aquellos hermanos ya han avanzado entre 10, 15, 20 años como cristianos y uno cuando conversa con ellos se da cuenta que lamentablemente tampoco tienen Biblia. Tanto sacrificio ha sido escribir todo esto para la gloria de Dios y que muchas veces la iglesia contemporánea está despreciando, ¿no? Todo este estudio, toda esta enseñanza. Terminemos con el Salmo 119, 129 al 130, que dice lo siguiente: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Hermano querido, nosotros podemos ver los orígenes de la escritura, de la primera papiro donde fue escrito la Biblia, en esa vitela, fueron totalmente sencillos y simples, pero su testimonio, el testimonio de la Biblia, son realmente para siempre y son totalmente maravillosos. Hermanos queridos, vamos a dejar por acá este estudio, esperando realmente en el Señor que sea de mucha bendición. Que el Señor les bendiga. Cruza mi cabeza.